y bienvenidos otra vez a el canal de la doctora Ana Ceci. Estoy el día de hoy con el doctor Miguel Minero Ibert, que es infectólogo pediatra. Estoy muy emocionada por tenerlo aquí. En realidad yo lo conocí cuando yo era interna y el doctor era R1 y bueno, vamos creciendo y estamos por acá. Para que conozcan un poquito más del doctor Miguel, bueno, él es egresado de medicina, ¿de dónde? De La Salle. Medicina de La Salle, después hizo la especialidad en pediatría en el Hospital Español, que fue donde tuvimos el gusto de conocernos, y luego tiene subespecialidad en infectología por el Hospital Infantil de México. Actualmente el doctor, además de todo esto, a sus escasos 31 años, es jefe de la división de posgrado del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. O sea, tenemos a todo un crack aquí, un experto en infectología, en pediatría. Entonces el día de hoy vamos a platicar un poco acerca del regreso a clases. La verdad es que a mí es algo que me preocupa muchísimo. Se los estuve diciendo un poco en Instagram, pero a la vez no me siento la persona más, pues, indicada para estar hablando del tema, porque obviamente no soy ni pediatra ni infectóloga, entonces qué mejor que tener aquí a un pediatra y a un infectólogo que sí nos dé su punto de vista real de este regreso a clases. Vamos a platicar un poquito con el doctor Miguel. ¿Qué opinas del regreso a clases presenciales? ¿Estamos listos o no? ¿Los niños deben regresar o no? Ok, hola, muchas gracias Ana Ceci por la invitación. No, gracias a ti. Y bueno, para responder esta pregunta creo que va a estar un poco difícil responderla al inicio de la plática. Creo que al final vamos a tener más fundamento para dar una respuesta. Sin embargo, creo que tiene que ser una decisión que se toma desde casa y lo que yo les explico mucho a los pacientes es que hay que tratar de diferenciar entre un riesgo y un peligro. Todos corremos el riesgo de enfermarnos de COVID-19 en el momento en el que salimos a las calles. Igual que corremos riesgo de que salgo aquí y me atropellan, ¿no? O sea, siempre existe algún riesgo. Exactamente. Ajá. A diferencia de que es un peligro ya mantener a una población que está en desarrollo, que está creciendo, que no está teniendo una estimulación adecuada, etcétera, confinada en casa, siendo solamente pues educados en cuatro paredes, ¿no? O sea, sí los niños necesitan salir, sí los niños necesitan convivir, pero necesitamos nosotros disminuir ese riesgo de transmisión del COVID-19. Ok. Inicialmente en la pandemia yo me acuerdo que decían que a los niños como que no les daba COVID o muchos eran asintomáticos y no se complicaban, entonces era como, pues sí, no pasa nada si no tenemos vacuna ahorita para los niños porque no les puede dar. ¿Qué tan real sigue siendo esto? ¿O con la Delta sí hay más riesgo? ¿O los niños siguen siendo asintomáticos? ¿Cuál sería el riesgo real? Claro. Mira, el riesgo real existe y creo que hay algo muy importante que hay que aclarar. O sea, antes el niño estaba guardadito en su casa, no salía y los que contagiaban a los niños eran los papás. Sí. Actualmente, en el momento, al día de hoy de la pandemia, las restricciones que tenemos actualmente, pues las plazas no están cerradas, hay lugares abiertos, hay lugares donde los niños pueden ir y no necesariamente se traspola esto hacia que la escuela sea un sitio inseguro. Okay, ajá. Por ejemplo, yo he visto pacientes o niños que van a las plazas, niños que van a recorcholis y al final de cuentas son espacios cerrados. Entonces el primer punto es que el lugar, pues no en sí hay que traducir que todo el riesgo es hacia la escuela, sino también hay que tomar en cuenta lo que uno hace. Ahora, sabiendo todo esto, las escuelas o lo que se ha visto en otros países es que el riesgo no es tan alto si se siguen las medidas de cuidado perfectamente. Okay. Y esas medidas me refiero a que se garantice una adecuada ventilación, distancia y el uso de cubrebocas en las escuelas, donde así el riesgo se puede reducir prácticamente hasta en un 38, hasta en un 40% de los casos. ¿Qué riesgo tiene un niño, respondiendo concretamente a tu pregunta, de adquirir COVID-19 en el contexto de hospital y que sea una enfermedad grave? Es prácticamente menor al 1%, es un riesgo muy bajo. Pero existe, ¿no? O sea, es el mismo, o sea, lo que decíamos, si sales y te atropellan, existe un riesgo de que un niño de miles de niños que van a ir a la escuela se puedan complicar, ¿no? Entonces hay que reducir los riesgos al mínimo que podamos para que sean menos niños, ¿no? Claro. Okay. Bueno, dentro de estos pocos niños que sí se podrían complicar, ¿cuál sería como la complicación más grave antes de la muerte que podrían tener estos niños con COVID? Ok, la complicación más grave se llama síndrome pediátrico inflamatorio multisistémico y se abrevia PIMS. Esto es una secuela, algo que forma parte del síndrome post-COVID en la población de niños y lo que traduce pues es una falla de muchos órganos que pone en riesgo la vida de los niños. Sin embargo, este riesgo, bueno, tú eres más experta en esta parte de la genética, tiene mucho que ver con, claro, con susceptibilidad genética, exactamente. Entonces, no se presenta en todos los casos, pero si se presenta y no se diagnostica... A tiempo, ¿no? Exacto. Eso yo vi que... Eso es lo que puede llevar al niño a que pueda morir. Ok, signos de alarma, o sea, por ejemplo, si mi hijo tiene COVID, ¿en qué me tengo que estar fijando para evitar que... ¿Cómo yo sé cuándo lo tengo que ya llevar al hospital? Ok,
Signo de alarma, principalmente cuando tenemos COVID en agudo, es que tengamos dificultad para respirar, o sea, que notemos que nuestro hijo está respirando muy rápido, se le hunde el pecho, se le marcan las costillas, o cuando tose se ponga azul de la boca o de las uñas. Y también típicamente lo que hemos visto, el COVID en la población pediátrica cursa como un cuadro de gastroenteritis, o sea, un cuadro de diarrea. Rarísimo. Hemos visto en el hospital justo bebés con diarrea con sangre. Exactamente. Y es COVID. Exactamente. Entonces también los casos graves que he visto de pacientes de COVID en agudo, pues son niños que se llegan a deshidratar por la misma diarrea. Entonces también hay que estar bien pendientes de eso, porque muchas veces dicen, bueno, como no tiene gripa, como no tiene tos, no es COVID, exactamente. Pero la diarrea también puede ser uno de los síntomas, principalmente en los niños. Y aquí regreso a algo súper importante, siempre acudan con su médico, siempre consulten a su pediatra, porque igual, o sea, pueden decir los papás, no, tiene diarrea, le cayó mal lo que comió y podría ser COVID, que ojalá que no, pero siempre es mejor consultar a su médico. Dentro de todas las medidas que tenemos que tomar como para tener un regreso a clases con los riesgos más bajos, entraría la vacuna, ¿no? ¿Y qué tantas noticias tenemos de la vacuna en menores de 12 años? Tengo yo entendido que ya a partir de los 12 años ya está aprobada Pfizer y nada más. Y Moderna. Ah, y Moderna, ok. ¿Y en más chiquitos hay algo? En más chicos no hay un reporte oficial, sin embargo Pfizer, que es la que más estudios está publicando, comenta que está haciendo varios ensayos, o sea, varios estudios en poblaciones de 5 a 12 años y en poblaciones de 6 meses a 5 años de edad. Inclusive ya hay aprobación en algunos, bueno, en Estados Unidos sobre ya la vacuna, como tú bien lo dices, a partir de los años de edad en adelante. Todavía falta mucho por investigar porque hay que adecuar la dosis para la presencia de efectos adversos, entonces todavía falta mucho, pero un tema importante que tocas de la vacunación, sabemos nosotros que el niño tiene un riesgo de presentar una enfermedad, bueno, no tan grave, o sea, generalmente los cuadros en los niños son leves. ¿Quiénes sí tienen que estar completamente vacunados? El personal educativo. Eso es, yo creo, un requisito importante, porque ahí están los maestros que tienen factores de riesgo, ahí está el personal que trabaja en las escuelas que puede tener algún factor de riesgo, entonces ellos tienen que estar también protegidos. Y los papás de los niños, ¿no? Así es también, súper importante. Muchas, o sea, como que nos queremos ir al blanco o al negro y decir, no regresan a clases porque es un riesgo y qué tal que se muere el 1%, 0.1%, lo que sea. Y luego está el otro lado que dice, bueno, pero esto está afectando muchísimo a los niños dentro de la casa, ¿no? Y hay algo que tenemos que hacer para que ya puedan regresar a clases presenciales. Ya hay algunos estudios de qué pasa con estos niños que se le han pasado en su casa año y medio, lo que llevamos de pandemia, qué es lo que se ha observado en ellos, por qué es tan importante que sí regresen presencialmente. Mira, la realidad es que es importante que regresen porque el niño en su crecimiento y en su desarrollo pues requiere adquirir cierto tipo de habilidades, entre ellas habilidades sociales y habilidades de interacción con otras personas y con otros niños, que van construyendo el carácter que van a ir formando a lo largo de su vida y van a ser como adultos. ¿Qué es lo que sucede ahorita con los niños? Los niños están en una etapa de frustración que nosotros también como adultos lo hacemos. Por ejemplo, el hecho de que el mamá o papá mande un mensaje al niño de que la escuela es un lugar inseguro, ya por ende el niño se empieza a estresar y empieza a ver la escuela como un lugar inseguro. Pero, y ya no quieren ir a la escuela ellos tampoco porque dicen, me va a dar. Exactamente. Ay, no lo veo. Entonces, pues toda esa tensión, todo eso, pues ha generado que tengan niños que, uno, alteraciones metabólicas, o sea, niños que se volvieron completamente sedentarios, que no están haciendo nada, obesidad, y están subiendo de peso. Aumentándole el factor de riesgo por si llegan a tener COVID, pues se potencializa un poco más este riesgo. ¿Qué otra cuestión? Niños que están con mucho tiempo frente a alguna pantalla, están teniendo alteraciones en su ciclo de sueño y todo esto pues está impactando en el desarrollo que ellos van a tener. Entonces, si nosotros ponemos en una balanza todas estas cuestiones, hablando de un porcentaje menor de riesgo a un porcentaje mayor que va a implicar cómo ellos se van a desenvolver como adultos, pues sí genera un poco de peso. Sin embargo, es muy importante que todos los papás y mamás que nos estén viendo, la decisión es de ellos. Personal. Ella es personal. Sí, o sea, la onda de este video es informar, ver los puntos de vista y obviamente al final la decisión es de los papás, si deciden que, viendo el riesgo-beneficio, ¿no? O sea, si por ejemplo, si yo tengo un hijo que tiene cáncer, pues yo creo que yo no regreso a la escuela, ¿no? Porque se infecta y se puede poner muy grave. Pero si yo tengo un niño que se me está haciendo muy tímido, que me está teniendo problemas ya para el aprendizaje y sé que necesita socializar, pues a lo mejor y evalúo mis riesgos, sé que va a una escuela que tiene ventilación, que le enseño muy bien a usar el cubrebocas y tal, y entonces ya tenemos como más chance, ¿no? De disminuir los riesgos. Creo que le diste un punto así clave. El hecho, dos cosas. Uno, yo conozco a mi niño, yo sé
sé que si mi niño tiene un factor de riesgo, no lo va a mandar a la escuela. Otro punto muy importante, si yo sé que mi hijo tiene algún problema en el neurodesarrollo o simplemente conductual y no se puede dejar el cubrebocas puesto, pues tampoco lo voy a mandar a la escuela porque yo sé que va a conferir un riesgo. Y eso es muy importante porque el niño aprende por imitación. Si el niño ve que el papá trae cubrebocas, que la mamá trae cubrebocas, que se lo dejan y como papá les explicamos que eso es lo que los va a proteger, te lo juro, yo convivo con 2 niños prácticamente todos los días y se dejan el cubrebocas. Ah, perfecto. Ahí anda Coyotita, aprueba lo que acaba de decir el doctor. Dentro de esto que hablamos que en los niños suele ser como más leve o asintomáticos, ¿qué tanto riesgo real hay de mortalidad en los niños? En realidad el riesgo es bajo, no sé si. La verdad es que los grandes ensayos clínicos que se han publicado, que generalmente son en Estados Unidos, donde ellos van mucho más avanzado en eso, es menor al 0.5%. Sin embargo, hay ciertas poblaciones o ciertos sectores que hay que traspolar aquí a México. O sea, no es lo mismo una escuela aquí en la Ciudad de México, a lo mejor una escuela en Guerrero, en la Sierra de Chihuahua. O sea, sí hay que hacer esas grandes diferencias. Pero bueno, en general lo que está reportado es menor al 0.5%. Que sería 1 en 200. Exacto. De todos los niños que les da COVID, 1 de cada 200 podría morir. Y obviamente eso también va a depender si el niño tiene obesidad, si el niño tiene alguna otra enfermedad o así. Además de que el riesgo que sí tienen los niños, este hecho de que vayan a las escuelas, que a lo mejor esté conviviendo con muchas personas y digamos que el niño adquiera el SARS-CoV-2, que es el virus, y sea asintomático así, ¿existiría la posibilidad de que él lo traiga a casa? Sí, claro, 100%. Y que inclusive, bueno, como tú bien lo dices, el niño puede ser asintomático, puede ser un cuadro leve y con las personas que viva, pues no hay muchos niños que viven con adultos mayores o niños que viven con otras personas que tienen algún factor de riesgo que sí pudiera impactar en la población en la que conviven ellos, ¿no? Y ahí regresamos como a la decisión personal, ¿no? O sea, si yo sé que en mi casa vivimos 8 personas y está el abuelito de 80 y tantos años, yo pues sé que mi niño puede convertirse en un riesgo, ¿no? De traerlo a casa. En estas cosas que estuve poniendo en Instagram de el regreso a clases, me comentaban que en varios países nunca se suspendieron las clases. ¿Sabes qué es lo que hicieron allá o qué es lo que pasó allá cuando no suspendieron? Sí, bueno, en realidad ya se sabe que con toda esta experiencia que se tienen, que la transmisión escolar del COVID es baja. Ese es un punto como importante. A diferencia, no sé, de influenza, que es más alta. Sin embargo, todos estos estudios que se hicieron eran sin la existencia de la variante Delta. Entonces, es más transmisible. Exactamente. Entonces aquí pues podría cambiar un poco en el contexto de la variante que está circulando más en estos momentos. Ahora, también un punto también muy importante es que ellos tenían un protocolo más establecido o más, digamos, científicamente demostrado, riguroso. Su protocolo no era un simple tapete sanitizante y checar la temperatura. O sea, su protocolo sí evaluaba ciertos puntos y un punto bien importante que me llamó la atención y no me vas a dejar mentir, ahorita que te lo cuente, es el triage o el escrutinio o la revisión que hacemos nosotros desde casa. Es decir, lo que hacen en otros países, les mandaban un cuestionario a los papás un día antes de síntomas respiratorios, síntomas digestivos, etc. Ellos lo contestaban y les reportaban como un semáforo, así verde, sí, llévalo a la escuela. Naranja, no lo lleves y consulta con un médico. Rojo, definitivamente no lo lleves y llévalo con un médico, ¿no? Entonces, eso también es súper importante porque muchas veces, y seguramente tú te acuerdas, ¿cuántos niños enfermos no iban a la escuela? ¿Cuántos niños con mocos, con gripa iban a la escuela? Entonces, el mensaje a los papás y a las mamás es, pues si mi hijo está enfermo, no lo voy a mandar a la escuela. Claro. Y ahorita que tocas algo muy importante que es la variante Delta y que ahorita estamos otra vez en un pico, ¿qué opinas de si es ideal regresar en este momento o si sería mejor que bajar un poco la ola y ya sí regresar cuanto antes, pero no sé si este sea como un buen momento? Creo que es un momento complicado y como infectólogo, no, esta respuesta no es como pediatra, sino es como infectólogo, creo que sí no es el momento ideal, óptimo por la gran cantidad de casos, porque justamente el virus lo que hace o lo que está haciendo es mutar para seguir sobreviviendo. Porque si eliminara por completo toda la población, pues ya no hay virus, ya no tiene dónde reproducirse, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo este virus? Está mutando para irse a las poblaciones más vulnerables. En este caso, las poblaciones más vulnerables, ¿quiénes son? Los no vacunados. Exactamente. ¿Y quiénes son los no vacunados? Los niños. Entonces, sí es un punto importante que tomar en cuenta, pero bueno, sería pues lo ideal, pues haciendo puntual, es que se debería de esperar un poco a que disminuya un poco la curva de casos, pero pues en realidad
va a tardar, ¿no? O sea, claro. no es como que de la noche a la mañana se corte por completo la transmisión. Y sí es una prioridad que regresen a clases. Exactamente, ¿no? Presenciales. sí, así es. Como conclusiones, si yo quiero que mis hijos regresen a clases, ¿en qué me tendría que fijar en la escuela a los que los voy a llevar? ¿Qué sería lo ideal que sí tengan para disminuir los riesgos? Ok, creo que lo ideal son puntos muy importantes. El primero es el uso de cubrebocas a partir de los 2 años de edad. Si mi hijo es mayor de 2 años de edad y puede permanecer con cubrebocas a permanencia durante su ciclo de escuela, lo puedo mandar a la escuela. Ciclos de no más de 6 horas en las escuelas por el hecho de la convivencia, entonces si pedagógicamente no es viable, ya se cansan y entonces tampoco, y ciclos a lo mejor de unas clases que sean con recambio de maestros y de aula, etcétera, cada hora. Okay. ¿Por qué? Porque la ventilación es muy importante y en eso también va al punto anterior que comentaba. Se debe de garantizar que el espacio esté bien ventilado, se debe de garantizar que no se concentre todo el aire en un mismo espacio por más de 1 hora, eso es muy muy importante. Wow. Y hay diferentes estrategias, uno puede utilizar un ventilador, otro puede utilizar un filtro de aire, dependiendo de la escuela en la que estemos. Y por último, la vacunación en todo el personal, esto también es muy muy importante tomarlo en cuenta. Y bueno, creo que... y el último, antes de que se me pase, el triage que hacemos nosotros, bueno, como papás en casa, ¿no? O sea, toda esa parte, ese protocolo lo tienen que seguir las escuelas. Yo lo que les digo a los papás, si su escuela tiene un tapete sanitizante enfrente, algo no están haciendo bien. Entonces hay que tratar de informarse y tratar de buscar, pues, obviamente que se tenga el mejor protocolo para la seguridad de los niños y las niñas. Y más o menos, o sea, las clases... ¿De cuántas personas podría considerarse seguro? ¿Cuántos niños puedo tener? Digo, obviamente va a una del tamaño del salón, pero más o menos hay algún... Pues en realidad no hay un número como descrito. Lo que sí describe la literatura en sí es que al menos se garantice que tengan una distancia, al menos de 1 metro, 1,5 metros, pero con el uso de cubrebocas. Independientemente del número de personas que estén en el espacio. Y que aparte de eso, pues se les sume la ventilación, que es lo más importante. Muchas escuelas que tienen un gran volumen de niños, pues lo que están tomando en cuenta es como ciclar las clases presenciales con clases híbridas y para que todos tengan como la oportunidad de tomar una clase en casa y tomar una clase presencial. Entonces creo que es una buena idea para no saturar tanto a un salón y implicaría pues mayor riesgo. Pero bueno, todo eso se tiene que evaluar dependiendo de la escuela, la zona, etcétera, ¿no? Lo que hemos dicho. Pues muchísimas gracias. Qué información tan valiosa. La verdad es que yo como que lo veía desde un panorama de mucho riesgo y me daba mucho miedo. Pero ahora que nos haces ver que, bueno, las cosas no son blanco y negro nunca, entonces creo que sí hay opciones. Como dices, siempre va a ser una decisión personal de los papás, hay que ver riesgo-beneficio, hay que ver la escuela, y bueno, pues muchísimas gracias. El doctor Miguel es pediatra infectólogo pediatra, y lo pueden encontrar en sus redes sociales como... Muchas gracias, Ana Ceci, por invitarme, y me pueden encontrar en Instagram como dr.m.hibert, como mi segundo apellido, que es H-I-B de burro, Aquí E-R-T. se los vamos a poner. Ahí me pueden encontrar para cualquier duda, pues ahí estoy. Excelente, doctor, y muchas gracias por estar aquí. Cualquier duda, cualquier cosa, dejen en los comentarios. Si tienen algún otro tema que les gustaría que tratara con el doctor también. Y bueno, yo soy la doctora Ana Ceci, también me encuentran como doctora Ana Ceci en todos lados. Y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana Ceci. Adiós.